hambre literalmente. No solo hambre, si hay desnutrición, que vienen entonces las enfermedades, tuberculosis, malaria, fiebre tifoidea, agua contaminada, bilharzia, etc. Realmente se da una situación de desbalance social, pero también de salud. Empieza todo el mundo realmente a tener unas situaciones de salud desesperantes. En medio de todo eso, mis hermanos, pues ¿qué uno puede sentir? Desesperanza. Pero es en medio de todo este escenario. Ay, se me olvidó decir que lo que San Felipe dejó en pie en el 28, vino otro huracán que se llamó San Cipriano en el 1932. Así que la situación es desesperante. Para la iglesia, ¿cuál es la situación en la iglesia? Hay desesperanza, hay un ambiente de frialdad espiritual, se puede decir. La situación es que la obra discípulos de Cristo en Puerto Rico, que había crecido con bastante consistencia al principio, se había detenido. La situación económica se complica todavía más, porque en 1932, la depresión económica de los años 30, hay una, 1929, debo decir, hay una caída de los mercados en Wall Street y viene la gran depresión económica en Estados Unidos, que impacta también a Puerto Rico. Nuestro mercado principal, aún desde antes de los tiempos de España, era Estados Unidos. Así que cuando ese mercado se cae, nuestra economía se cae, así que aquella depresión económica nos impacta a nosotros. Yo recuerdo al abuelo de Cuca Santana, hija de Don Flor, que decía que los carpinteros vendían sus herramientas. ¿Ustedes se imaginan? Yo soy carpintero, no tengo que comer, pero tampoco tengo trabajo, y para comer que hago, vendo mis herramientas. Y esa era la situación que estaba viviendo Puerto Rico en aquel momento. Esa depresión económica todavía afecta más al punto de que entonces la iglesia norteamericana, que sostiene los misioneros, no puede seguir sosteniendo el número de misioneros que había. Así que de un momento dado que habían 10, 12 parejas de misioneros, se quedan dos. Mr. Morton con su esposa y Mr. Carpenter con su esposa. En un momento dado hay conversaciones, ¿verdad?, donde también decían que era posible que retiraran esos misioneros para que entonces la iglesia mantuviera su curso. Y la cosa realmente no se ve bien. Ahora vengo a la parte, ¿verdad?, del avivamiento. En medio de ese cuadro uno tiene dos opciones: o viene la desesperanza o pone su fe en el Señor. Y en medio de ese cuadro, mis hermanos, un grupo de hermanos en Bayamón decidió buscarle a Dios de una manera especial. Y los medios que Dios usa son una cosa increíble, ¿verdad? Dios usa esto, sea como sea. De donde uno no menos se lo espera, llega la bendición de Dios. Y en este caso, el instrumento fue un hombre borrachito de la calle Comerío. Va donde Don Lolo. Don Lolo era el esposo de la hermana Catín. ¿Quiénes han visto en Bayamón? ¿Recordaban el Bazar Catín en Bayamón? Amén. ¿Cuántos compraron los uniformes de escuela ahí? ¿En las camisas? Sí, todo eso. Mi tía era costurera en ese bazar. Yo conocí a Don Lolo y conocí a Doña Catín. Yo hablo de estas cosas a mi nieto y dicen: abuelo, tú eres bien viejo. Pero yo no es que he vivido, empecé jovencito. Yo jugaba en el patio del Bazar Catín con las cajas de las telas y eso. Hacíamos túneles allí, hacíamos un montón de cosas, los sobrinos y los nietos de él y yo. Pero Don Lolo en ese tiempo apenas está comenzando el bazar, porque tiene una tiendita, una mesita, Doña Catín cosía, y de eso era que vendía. Don Lolo había sido un tabaquero prominente, tuvo mucho dinero, de hecho fue socio de mi abuelo en el negocio del tabaco de Don Antonio Cruz, pero se convirtió al evangelio. Se convirtió, dejó el negocio del tabaco y se dedicó entonces al negocio de la ropa. Y estando allí viene un borracho con una serie de libros, se los quiere vender. Y Don Lolo primero forcejea, pero finalmente le compra los libros al borrachito aquel. Y dentro de esos libros había uno que se titulaba Nunca podrá decirse la mitad. Y ese libro hablaba de un avivamiento que había ocurrido en Estados Unidos en el siglo XIX, en lo que se conoció como el pánico de 1857. Una situación similar a lo que fue la depresión de los años 30. Una sobreproducción, se cayó el mercado europeo, la economía decayó y causó un pánico en la economía de Estados Unidos. La gente, hubo desempleo masivo, despidos. ¿Se parece algo? Estoy hablando del siglo XIX, no del siglo XXI. Desempleo, emigración masiva, gente saliendo hacia todos lados en Estados Unidos, emigrando de un estado a otro, fuera del país. Pero en medio de eso hubo un misionero llamado Lanphier en la iglesia de la calle Fulton en Nueva York. Y Lanphier empezó a orar todos los días, primero solito, fue todos los días
a pedir tiempos de refrigerio de parte de Dios, a pedir un avivamiento, a pedir una visita de Dios, que en medio de eso Dios proveyera para las necesidades de su pueblo, que Dios contestara las oraciones y las necesidades. Él primero estuvo meses orando solo, venía todos los días mediodía solito a orar. La gente empieza a escuchar eso y empieza a llegar gente a acompañarlo. Comienzan a venir las personas de la iglesia, gente de la comunidad, y era un avivamiento básicamente de oración, de clamor, pidiendo de Dios tiempo de refrigerio. Y la dinámica era bien sencilla: oraban, presentaban sus oraciones y se iban. Al otro día oraban, presentaban sus peticiones y perdían los testimonios de la respuesta a la oración. Aleluya, aleluya. Y entonces empezaron a contestarse esas oraciones y la gente decía: necesitaba esto, Dios lo proveyó. Estaba enfermo, Dios me sanó. Estaba esta situación en mi familia, Dios la contestó. Y esa dinámica de esa iglesia empezaron a repetirla otras iglesias en la comunidad, empezaron a repetirse en toda la costa este de Estados Unidos y llegó inclusive a la costa oeste de Estados Unidos, hasta California. Porque la gente descubrió algo que nosotros sabemos, pero que no descubrimos hasta que llegue el tiempo de necesidad. Dios es poderoso y Dios contesta la oración. Y como escuchaba un pastor decir en estos días, para descubrir que Dios sana, hay que pasar con la enfermedad. Para descubrir que Dios suple, hay que experimentar los momentos de escasez. Para saber que Dios da en medio de la tormenta, hay que experimentar la tormenta. Porque de lo contrario no descubrimos que realmente toda nuestra vida está en las manos de Dios. Mientras las cosas están bien, yo no sé si ustedes, pero me ha pasado a mí, uno piensa que es uno, ¿verdad? Yo tengo el control, yo estudié, yo trabajé, yo me bajé, ¡pam! Pero cuando llega la prueba, ahí se consagra uno, ora, clama y descubrimos nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia total de Dios. Y esta generación descubre eso. Y descubren estas experiencias y Don Lolo está leyendo esto y dice: oye, si Dios hizo esto en Estados Unidos en aquella época, pues lo puede hacer aquí también, lo puede hacer ahora, en este tiempo, en este momento. Y ese es el reclamo de Dios. Y el adelanto cosas que iba a decir un poquito más adelante, pero los tiempos de crisis Dios los usa. No que Dios espere la crisis para bendecirnos, es que en la crisis nosotros buscamos de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en esa tesis? Muchas veces, hasta que no viene ese momento de crisis, no tenemos esa búsqueda intensa y especial. Y Dios la permite. No me atrevo a decir que la envía. Dios lo permite para que nosotros nos acerquemos más a Él. Y cuando Él tiene todo eso, habla con Don Vicente Ortiz. Y le dice: Don Vicente, yo quisiera venir a orar aquí al mediodía. Estamos hablando de diciembre de 1932. Y nada, orar, clamar y interceder y que Dios nos visite. Don Vicente le da permiso. Era un líder laico prominente, pero obviamente habla con su pastor. Don Vicente le da permiso y comienza en diciembre de 1932 a orar al mediodía en el templo de calle Comerío. Al principio vino Don Lolo, su esposa y la suegra. Gracias a Dios por la suegra. Amén. A mí es buena gente, me defiende. A mí le dice a Marta: mira, deja ese muchacho tranquilo, se trata bien. Al principio viene Don Lolo con su familia, nadie más. Está así varios días, varias semanas. Pasa el tiempo, pasan unas cuantas semanas y viene Doña Ezequiel, la madre de Florentino Santana, el pastor. Y de momento empieza a llegar gente de toda la congregación, empiezan a venir al mediodía. La realidad es, mis hermanas, no hay trabajo. Sí, que ir al mediodía al templo era un reto. Mira qué chévere, hay algo que hacer. No hay comida, así que era fácil ayunar también. Así que empieza la gente a orar y a ayunar al mediodía. Y esos servicios que se suponía que duraban de 12 a 1, empezaron a durar de 12 a 2, de 12 a 3. La gente orando y clamando. Y cuando Don Flor me hablaba de esto y me decía: y mira, Kremlin, que Don Flor también participó de eso. Don Flor nunca me dijo Kremlin, siempre me dijo Kremlin. Nunca aprendió que era la N en el medio. Dice: que mira, Kremlin, te voy a decir, el ambiente empezó a cambiar. Era un ambiente de alegría, de efervescencia. Que en medio del dolor que estábamos viviendo había paz, había tranquilidad y había confianza. Y empezamos a descubrir que Dios contesta la oración.
que Dios consuela en medio de la tristeza, que Dios es propicio a la necesidad del pueblo, que realmente está cercano en medio del dolor y que empieza a cambiar todo. Pero pasaron otras cosas. Empezaron a haber expresiones públicas de arrepentimiento, la gente buscando una consagración, buscando de Dios, arrepentimiento, de dedicación, servicio al Señor. Y de momento pasa algo muy especial. Ya han pasado cerca de 2 meses, estamos ya hablando a finales de enero, principios de febrero, y en un momento dado les visita un hermano pentecostal que se llamaba Antonio Ruiz, y les habla de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos, por la manifestación de lenguas, profecías, milagros, sanidades, prodigios, que es nuevo. Déjenme explicarle esto, ¿verdad? Para los misioneros y la mayor parte de las iglesias no pentecostales en ese tiempo, recordando que el movimiento pentecostal moderno no empieza hasta 1900, 1901 en Estados Unidos, en este lado del mundo, la doctrina era de sesionista. Eran los que enseñaban que la manifestación de los dones y carismas del Espíritu ya no era necesario, que eso había cesado cuando cerró el canon del Nuevo Testamento. Ya que teníamos la palabra, no era necesaria la manifestación de esos dones. La realidad es que a través de la historia de la iglesia cristiana, los dones nunca han cesado. Esa es la realidad. Siempre han estado ahí, y hay evidencia, ¿verdad?, de monjes, cristianos, gente que allá en su vida privada experimentaban estas mismas cosas, pero que en un momento dado la iglesia se cierra, como no era una cosa que pasara todos los días, dicen, no, pues eso realmente cesó durante el siglo XX, que entonces en el movimiento pentecostal moderno, eso vuelve a resurgir. Con esto estoy diciéndole que para nosotros cristianos de 1933, discípulos de Cristo, nos están hablando de algo nuevo, algo que no conocíamos, que no habíamos visto, que se ponen las manos y que la gente habla lengua y profetiza y que Dios hace milagros todavía. Sabíamos que Dios contestaba, pero de esa manera sobrenatural, era algo nuevo que no se había experimentado. El asunto es que Dolor lo invita a una vigilia, le pidió permiso al pastor, una vigilia para orar que Dios nos llene del Espíritu Santo. Realmente no saben lo que están pidiendo. ¿Me entienden? ¿Usted está entendiendo? Lo vimos en el libro de los Hechos capítulo 2, el Espíritu llenó. Para nosotros hoy, que lo vemos todos los días en nuestras congregaciones, está cool. Pero para ese tiempo hablar de eso era casi herejía. O sea, pero ¿cómo? Eso pasa todavía. Pero se aventuran en una nueva búsqueda de Dios. Y en esa vigilia, lo que sucede es que empiezan a orar unos por los otros, a imponerse las manos unos a otros. Y ahí el Espíritu Santo bajó y empezó a llenar en Espíritu Santo y fuego. Y como dice el libro de los Hechos, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y esa experiencia llegó hasta el otro día. Porque era una vigilia de hasta las 12, siguió hasta el otro día y el servicio duró hasta las 2 de la tarde, hasta las 3 de la tarde. ¿Usted se imagina eso? La gloria de Dios que cayó allí, la gente no se quería ir de aquella nube, de aquella presencia. Me dice don Flor que la primera persona que él vio hablando en lengua fue el papá de la hermana Laura Maldonado, la pastora Laura Maldonado, Felipe, que fue la primera persona que la vio hablando en lengua y se impactó. Digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero de momento cuando vio todo el mundo, toda la congregación prácticamente estaba bajo esa nube y se quedó impactado. Él era un estudiante seminarista todavía, tenía 18 añitos en aquel momento, y está viviendo estas experiencias también. Yo no lo narraba y era como si lo viviera otra vez, se le había brillito en los ojos a don Flor en aquel tiempo hablándome de ese momento. Esa experiencia llegó a la convención de febrero de 1933. Ahí están todas las iglesias reunidas, hay la noticia de lo que está pasando en calle Comerío. ¿Y qué hicieron las otras iglesias? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Empezaron a qué? A medir. ¿Cuándo? Al mediodía. Lo mismo. Dicen, mira, esta fórmula funciona. Yo no sé qué fórmula, pero ayuda. Todas las iglesias entonces comienzan a orar al mediodía. La misma dinámica. A orar unos por los otros y comienza a verse la gloria de Dios. El hermano Emilio Narváez me cuenta esto. Me dice, él está en uno de esos círculos de oración en la iglesia central. Y en esa iglesia está pasando lo mismo que estaba pasando en calle Comerío. Va una hermana catedrática
metodista a esa iglesia, a la iglesia central, y empezó a orar y se escandalizó de lo que vio. Digo, pero ¿qué desorden es este? ¿Verdad? ¿Qué dijo la gente cuando vio lo que pasó en Hechos 2? Estos están borrachos, estos están, lo digo boricua, como tuercas, mendigos. Pedro dice, no, papá, no lo digo así, boricua, están llenos del Espíritu Santo. Doña, no recuerdo el nombre ahora, creo que era Petra, ella ve aquello, se escandaliza y se va para la casa escandalizada diciendo, no, eso no es de Dios, de lo que está pasando ahí, eso es pura carne. Resulta que esa hermana, en pleno sueño de la noche, Dios la bautiza en el Espíritu Santo, brincando en la cama. Y al otro día, la hermana, no recuerdo el nombre, en el libro lo van a ver, no es Petra, creo que es Amalia, qué sé yo. Ella ya allí y empieza, y era la primera desordenada, que empezó a correr por el templo y todo aquello. En una de esas corridas, Rosa, el niño en el baile, Rosa, en ese roce, el hermano del niño cae de rodillas, cae acostado así, de plano, en el suelo. Se acaba el servicio, donde el niño sigue allí, la persona lo deja, tranquilito. Cuando se levanta el niño de allí, empieza a hablar en otras lenguas. Se levanta, corre por el templo, sube al campanario y empieza a dar el campanario. Iglesia central, era cerca ya a la 1, a las 2 de la tarde. En aquel tiempo, cuando la campana sonaba, era que había un evento. No todo el mundo tiene reloj, ¿verdad? Los eventos se anunciaban con la campana. Estaba la Corte Federal, estaba el municipio, había distintas dependencias alrededor de la plaza de Bayamón, y la gente viene a ver qué es lo que está pasando. La gente llena el templo, y cuando don Emilio ve que la gente está ahí, se sube en el altar. Cuando se sube al altar no puede hablar español, empieza a hablar en lenguas. Don Emilio era bien conocido como un político, líder obrero, maestro de la comunidad, y uno de los que está al frente del partido político de don Emilio, no voy a decir que era republicano, pero era republicano en ese tiempo, dice, lo perdimos uno de los oradores, el niño se volvió loco. Hay un licenciado fiscal, Miranda, está al lado de ese, no está loco, él está hablando en alemán, está hablando italiano, está hablando francés, y dice, ¿qué dice? Y hay que arrepentirse y buscar de Dios. Bendito el nombre del Señor. Son las señales que siguen para que el mundo crea, no para show. No. Estas son señales para que el mundo crea, que nos edifican y edifican también al que está cerca. Y el hermano Emilio predicó, la gente se convirtió y ahí empezó una nueva etapa en la iglesia central. En ese tiempo no era pastor todavía, no recuerdo ahora, pero ese tiempo todavía él era maestro y al poco tiempo fue que comenzó a pastorear. Así que estas cosas empezaron a suceder en todo el campo de los discípulos de Cristo. Y la iglesia comienza a crecer. No solamente sucede en el campo de los discípulos de Cristo. La iglesia de discípulos de Cristo es una iglesia histórica, ¿verdad? Y cuando hablamos de iglesia histórica, todas son históricas. Pero nos referimos a esas iglesias no pentecostales que vinieron en un cambio de soberanía. La iglesia metodista, luterana, presbiteriana, bautista, básicamente las que fundan el seminario evangélico. Pues el seminario evangélico vienen a ver qué revolú era ese que tenían los discípulos de Cristo allí en Bayamón. Y esa experiencia la vieron y se la llevaron a sus congregaciones también. Gloria al Señor. Así que, en un momento dado, es la iglesia discípulo de Cristo la que abre lo que es la aceptación o la validación de lo que es la experiencia pentecostal en las iglesias no pentecostales en Puerto Rico. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque cuando viene el pentecostalismo a Puerto Rico, nosotros, los llamados históricos, decíamos, no sé, eso, creen en Jesús y en la salvación, pero eso de todo ese revolú y ese desorden, eso como que no es de Dios porque no es lo que habían vivido, no es lo que le habían enseñado. Pero cuando esta experiencia se da dentro de nosotros, las otras denominaciones también se abren. Y es una de las razones, ¿verdad?, de mi tesis, de por qué el pentecostalismo en Puerto Rico pegó y creció más rápidamente que en ninguna otra parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. Proporcionalmente hablando, el crecimiento de la iglesia pentecostal en Puerto Rico ha sido más amplio, fue más rápido que cualquier otra parte, y eso lo documenta la doctora Helen Santiago en su libro. Una cosa realmente impactante. Y parte de eso es la experiencia de la iglesia discípulo de Cristo, que abre esa aceptación dentro de las iglesias no pentecostales y dentro de las otras denominaciones del seminario evangélico.
Así que esa experiencia, mis hermanos, no solamente impacta a Puerto Rico, sino que también impacta a través de misioneros que enviamos alrededor del mundo. Ahí estoy haciendo ejercicio, amén. Entre ellos, por ejemplo, la hermana Leo Rosado. La hermana Leo Rosado, discípulo de Cristo de Candelaria, va a Estados Unidos y funda el Concilio de Iglesia Damasco, muy conocido, un ministerio de rescate de drogadictos, pandilleros, etc. Que así muchos otros que realmente no tengo tiempo, pero en el libro, los que lo tengan, pues pueden ver todo eso. ¿Cuáles fueron los frutos de ese avivamiento para nosotros? Podemos empezar por decirles que nos convierte en más que nada en una iglesia de balance. La iglesia, nosotros, los discípulos de Cristo, nos sentimos cómodos en un culto mayormente pentecostal, ¿verdad? Hay lenguas, hay coritos, hay pandereta y no, hay Dios mío. Nos sentimos bien. Nos sentimos cómodos en esa experiencia, no la extrañamos. Pero podemos estar en un culto más litúrgico, luterano, más formal, y también sentimos la presencia del Señor. Amén. Porque sabemos que no tiene que ver con una cosa ni otra, sino la disposición del corazón. Y esa experiencia nos hizo tener un balance, de poder balancear lo que es la razón y la emoción, el estudio y la experiencia del Espíritu. Una liturgia avivada, pero también una liturgia con orden. Amén. Así que esa experiencia realmente nos transformó como iglesia, nos puso en un balance, en un centro y nos puso en una posición de mayor crecimiento integral en todos los aspectos. Debo decirle a mis hermanos que la experiencia del avivamiento también nos afirmó como denominación y nos dio una característica de, digamos, de esto, de gobierno propio. Déjenme hablarles de esto, bien importante. Cuando viene el avivamiento, nuestros misioneros se oponen al avivamiento. No están de acuerdo. No están de acuerdo porque no lo conocían. Ya les expliqué que la doctrina era sesionista. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y empiezan un periodo de represión, y represión fuerte, donde empiezan a amenazarlos y a decirles, miren, si ustedes siguen con esto, la ayuda del norte, la ayuda financiera, los pastores se sostenían no de las ofrendas, sino de las ofrendas que venían de la Junta Misionera de Estados Unidos. Los templos, y déjenme decirles, fue un periodo duro. Nuestros misioneros eran buena gente, pero en ese periodo hubo una incomprensión de parte y parte. Y se entiende porque, pues, hubo unos excesos, ¿verdad? Excesos como la falsa profecía, que sabemos que todo tiene que ser de acuerdo a la Biblia, pero hubo falsa profecía, hubo profecía genuina, pero hubo falsa profecía. Hubo excesos de emocionalismo extremo, donde a veces el orden del culto pues brillaba, estaba por la caña. Excesos de santurronería, donde yo soy más santo que tú, yo hago lengua, tú no, tú sirves, tú no, yo estoy lleno, tú no. Y esos excesos, pues, es lo que nuestros misioneros vieron. Voy a hablar del fruto bueno más adelante, pero realmente no podemos negar que eso sucedió. Y eso ayudó también a la oposición de los misioneros. Cerraron los templos, los clausuraron con trancas. ¿Se acuerdan de esa época? Los trancaron, los cerraron. Y me decía Salvador Guardiola, que según los gringos, decía él, perdón, que según los gringos, ¿verdad?, cerraba por un lado, el hermanito venía, abría y se metió por la ventana por el otro. O aquí no van a cerrar esto. Así que los hermanos, pues, básicamente tienen unas experiencias, y no podemos negar lo que hemos vivido. En un momento dado, en el campamento McLean, ¿y cuántos estuvieron en McLean aquí? Confiesen, levanten, no os neguéis. Antes de Morton era McLean, Conference Ground, en el barrio de Dajao, yo también estuve allí. Y allí en una reunión, dice Mr. Carpenter, si ustedes no dejan eso, va a haber cero ayuda y tienen que firmar este documento, renunciando a lo que son las palmetas, las lenguas y todo lo demás que tiene que venir. O renuncian a eso o no hay más ayuda económica. Don Vicente Ortiz, que no debe espíritu, dijo, miren mis hermanos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vamos a ser fieles. Hemos recibido algo de Dios, no lo podemos negar. Y sepan que ninguna iglesia va a depender de las ayudantías del norte. Y miren el salto de fe que da. Y desde ahora le digo que la iglesia de Calle de Comerío se declara en sostenimiento propio. Así que se pueden quedar con los chavos de ustedes. Sí, pueden aplaudir. Porque tenemos,
perdón, que nadie se siente conmigo, pero necesitamos más de eso en este tiempo también. Tenemos que estar con nuestro propio pie, mis hermanos. Toda ayuda es bienvenida, no la niego, amén. Pero tenemos que nosotros levantarnos con toda la fuerza y dignidad que el Señor nos ha dado. Y miren lo que esto está diciendo. Asimismo, cada pastor, discípulo de Cristo, hizo lo mismo. Y dijo, y Candelaria también, y Central también, y Dajau también. Fueron a sus iglesias y le explican la situación. Y ahí es que la iglesia, discípulo de Cristo en Puerto Rico, conoce lo que es el diezmo y las ofrendas para sostener a su pastor y para sostener la obra. Más adelante, Mr. Morton en su libro Kingdom Building decía, los cristianos discípulos de Cristo diezman proporcionalmente 10-1 en comparación con los norteamericanos. Pero déjeme decirle quiénes son los que están diezmando. No es Granny Cruz trabajando para una empresa multinacional con un salario mensual. No es el hermano que está trabajando en la fábrica, no es el médico, no es el oficinista médico que tiene un sueldo todos los meses. No, es el obrero que hoy trabaja y mañana no. ¿Están entendiendo? Que esta semana trabajo y la semana que viene no sé. Pero en vez de guardar eso, en fe decía, Señor, yo confío en ti, tú vas a proveer para mí. Si yo cuido de tu obra, tú cuidas de mi familia. Y miren, mis hermanos, esa gente en esa situación aprendió el valor del diezmo, de las ofrendas, y aprendió que Dios suple en medio de la necesidad. Déjenme contarle esto, que me lo contó la hermana Malén Quintero. Y la hermana Malén Quintero sabemos quién es, una mujer proba de Dios. Y esta experiencia me la contó primero Israel Narváez, que se le escuchó a doña Malén, y después yo hablé con doña Malén, que fue nuestra maestra de español, en mi escuela superior. Me dice que llegan unos hermanitos de Espinosa. En esos días las iglesias se visitan unas a otras, y van a pie, acompañaban, estaban en la vigilia o en el culto, y se quedaban en la casa hasta el otro día, porque no hay carro, ¿verdad? Ustedes han estado a pie en estos días. ¿Cuántos sacaron la bicicleta? En mi comunidad he visto bicicletas, patinetas, scooters, de todo. Ya la gente pues hemos aprendido un poquito. El asunto es que esa gente viene a pie, llegan por la tarde, y lo que hay es una ollita, una comida, me dice doña Malén, para ella y para su suegra, que es lo que era, su cuñada que vivía con ella. En esa olla hay comida para 2 personas, y llegaron más de 15 personas. Alaba, y ella le dice a la cuñada, le dice, ay Malén, ¿qué vamos a hacer? Y el espíritu la sobrecoge y dice, destapa la olla y sirve. Y le da la orden con autoridad, destapa la olla y sirve. Y me dice la hermana Malén que empezó a servir y aquello a multiplicarse, y sobró hasta el otro día también. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? Comieron y sobraron cestas para el otro día. Esas experiencias, mis hermanos, si no pasamos por esas situaciones de crisis, de necesidad, no somos capaces de ver la provisión de Dios. Día a día estamos viendo esa provisión. Gloria a Dios, en nuestros trabajos, en nuestros empleos y de manera sobrenatural. Pero a veces tenemos que ver en situaciones como esta para saber que Dios es soberano y controla nuestra vida y que tenemos que confiar en Él. Y en tiempos como estos la tendencia puede ser, déjame ser prudente, déjame decir, hermano, pues hay una línea entre lo que es prudencia y fe. Y yo entiendo que tenemos que ser prudentes, pero hay que ser responsables también por la obra de Dios. Y no podemos aguantar nuestros diezmos y ofrendas. Yo sé que estoy entrando aquí quizás en materia pastoral, pero es que nuestra iglesia necesita que ahora más que nunca nosotros apoyemos esta obra, el trabajo en la iglesia, la obra del Señor, que el evangelio no se detenga, la ayuda a la comunidad, el Señor lo va a seguir proveyendo a través de nosotros. Así que solamente reclamo esa responsabilidad y que traigo estas experiencias, porque testimonios como esos, mis hermanos, yo lo escuchaba cada rato. Aquella hermana Martita Martínez, esposa de Dios mío, Pastor Fidel. Aquella experiencia donde ellos están solitos allí en su casa, no hay comida para ellos, no hay comida para su gente, y me cuenta la hermana Martita Martínez que tocan a la puerta. Pastor, orando, el Señor me dijo que trajera esto para ustedes. Gloria al Señor. Y ellos estaban allí cogiditos de manos, Señor, no tenemos ni para nosotros ni para nuestros hijos, haz provisión. Pero Dios sabía de esa necesidad y desde antes que ellos oraran, la respuesta venía en camino, bendito el Señor.
Así que, hermano, no niego la realidad de momentos de escasez, de momentos de prueba. Yo también lo he vivido en mis años de infancia, en mis años de juventud, pero he visto la provisión de Dios. Una madre que por más de 40, 50 años, en tiempos de abundancia, diezmaba, y en tiempos de escasez también diezmaba. Mi mamá está en Orlando con toda esta situación. Nos llevamos a Florida con mi hermano, tiene unos 23 años. Y cuando me llama ella me dice, acuérdate que el sobrecito del diezmo está en la gaveta. Lo dejé ahí cuando me fui. Aleluya. Y ese es el testimonio que yo he vivido de fidelidad, que en medio de la debilidad, en medio de la escasez, hemos podido ver la provisión de Dios. De eso lo voy a hablar un poquito más adelante en mi otra participación. Esa experiencia de avivamiento, mis hermanos, transformó la iglesia. Transformó, porque hubo un crecimiento integral en todos los aspectos, en lo que es servicio, ministros, misioneros, se fundaron iglesias, hermanos como los hermanos Otto salieron a evangelizar fuera de Puerto Rico, y la obra Discípulos de Cristo salió más fuerte. Ante la oposición de los misioneros, mis hermanos, y tener ellos que proclamar, nosotros no nos reclamamos en sostén propio, hay un tranque, y de la iglesia Discípulos de Cristo en Indianápolis, envían a un señor llamado Guy Inman. Era un hombre diplomático, ministro, tenía experiencia trabajando en Latinoamérica, hablaba español, y vino acá y reúne a todas las partes como mediador. Y le dice, déjenme ver ese documento. Esto me lo contó Joaquín Vargas. Déjenme ver ese documento. Ustedes no pueden obligar a esta gente a firmar esto y a negar las experiencias que han tenido. Así que se me cae. Era boricua. Se me cae. A los puertorriqueños le dice, pero ustedes no pueden negar los excesos que están ocurriendo aquí tampoco. Estas cosas tienen que hacerse con entendimiento. Por eso ustedes escuchan a nuestro pastor Miguel Ángel Morales hablando en estos días de avivamiento con entendimiento, donde tengamos todos los beneficios de esa experiencia, pero si caen los excesos que pueden causar daño en esa experiencia. Y él dice, ustedes no pueden negar estas cosas tampoco. Así que vamos a entendernos aquí, a sincerarnos unos con otros, a pedirnos perdón y empezar de nuevo. Y gloria a Dios, eso fue lo que pasó. Mr. Morton decía, para eso somos evangélicos, para reconciliarnos unos con otros. Más adelante Mr. Morton y Carpenter rectifica. En su libro Kingdom Building él explica todas las bendiciones de aquel avivamiento. Y dice, miren mis hermanos, la adoración es más fervorosa, más espontánea, más alegre. Las ofrendas son las mejores. Y parado con Estados Unidos, el sentido de mayordomía es mayor, el servicio es extraordinario. Lo que es la vida de consagración, de oración, los hermanos puertorriqueños pueden darle lecciones a los hermanos norteamericanos de lo que es la búsqueda de Dios. Y la iglesia creció en un 300%. Creció en 12 años lo que no había crecido en 30 y pico de años. ¿Por qué? Porque esta experiencia de poder nos ha sido dada para ser testigos. Como dice el apóstol Pablo, no fui allá con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y necesitamos la sabiduría de Dios y poder de Dios. Así que la invitación en esta mañana, dando espacio para preguntas, como dice la pastora, es realmente, mi hermano, estamos en el tiempo propicio de Dios. Este es el tiempo, el escenario para un nuevo avivamiento. Porque las circunstancias están de tal modo que la gente nuestra tiene que reconocer y usar este momento para entender que Dios es el único que realmente puede levantar este país a través de nosotros, a través de la iglesia. Y es nuestro tiempo para pastorear e infundir fe a un pueblo que está en desesperanza. Pero nosotros sabemos que en Cristo hay esperanza. Y vida en abundancia para este tiempo. Amén. Bueno, pues, pastora. Bien, quédate por aquí, Kremlin. Vamos a consagrar este espacio para si hay alguna pregunta o algún comentario, usted lo puede hacer. ¿Quién es la primera persona? Sí, por aquí nuestra hermana Celeste. Sí, una de las características del avivamiento, mi hermana, es que hasta ese tiempo la liturgia nuestra
eran los himnos del himnario, que la mayoría son himnos traducidos del inglés, de otros idiomas, y unas traducciones bien forzadas, ¿verdad que sí? Usted lee eso, yo le digo, mira, la nieta mía lee esto, no va a entender. Cual pendón hermoso despleguemos hoy. ¿Qué rayos es pendón? ¿Sabes? Pues, pero era la época, era nuestra época, y eso se cantaba y yo me lo gozo todavía. Pero uno de los fenómenos que hubo es que la liturgia se transforma y se criolliza. Entonces surgen los compositores puertorriqueños, que con 4 guitarras empiezan a regalarnos himnos como aquel. Doquiera allanar la reunida, doquiera la gozo de amor. Cuando nocturno y dulce son que en el monte suena, te espera con amor su vestido bien. Y empiezan a surgir esos himnos de la hermana Álamo. A empezar de nuevo la carrera en Cristo, que es calle de Dorado, que de Alta. Así que empieza a criollizarse. Y entonces nuestra liturgia, que antes era el órgano, porque ya no había, que era el órgano aquel de aire, se bombeaba aire con los pies, entre 4, entre la guitarra, entre el cuito, entre la malaca, y usted sabe, que está bonito en el espíritu. Y entonces muchos de esos signos pues describen esas experiencias. El hermano Luis del Pilar escribió un libro completo, Mamá Trepo así, de cánticos, y tiene toda una sección de los signos del avivamiento del 33. Y sobre los servicios en la calle, una de las cosas que surge es un fervor evangelístico, donde la gente sale a las calles a predicar literalmente, aparece en una esquina, aparece en la esquina a predicar a que fuera, a que pasara, a hablar del Señor uno a uno en el trabajo, en el taller. O sea, era un evangelismo formal, pero realmente la iglesia no creció a base de campañas evangelísticas y grandes predicadores. La iglesia creció por el testimonio de uno a uno. Y esos servicios en la calle, en las canchas, en las esquinas, pues la gente también los usaba para predicar. Así que se transformó nuestra iglesia. Sí, eso es así. Eso es así. Gente que pasaba frente, usted sabe, dice la palabra que el Espíritu realmente es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hermanos orando, gente pasaba, eran convencidos de su pecado y entraban. Y eso lo vimos en calle Comerío en el 1974, vimos gente que pasaba por el frente y tenía que pasar al altar, o pasaban por el parking y por ahí seguían, y decían, no sé, y ¿saben cómo decían en boricua? Algo me jaló, o sea, algo me haló, y era el Espíritu de Dios. Y esas experiencias, si el hermano Lolo Castro, por ejemplo, la Iglesia de Defensores de la Fe, su ministerio, sus primeros convertidos, prostitutas de la Ragúa, de Vista Alegre, de allá, gente que evangelizó con su iglesia y que lo trajo, y después eran los ancianos y la diaconisa de esa congregación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, acá, nuestro hermano Ramón. En la predicación. Tenemos una parte 2, ¿verdad? En el culto. ¿Alguien más, hermanos y hermanas? Ajá, Emily. Amén, amén. Como dice el corito, comiénzalo en mí, Señor. ¿Alguien más? Aprovechen, hermanos, que no miren, conseguir este hombre no es fácil. Así es que aprovechen ahora. Como él dijo, yo fui la que le pedí que trajera los libros. Porque la hermana Cintia me había preguntado el sábado anterior si existían ejemplares acá te lo di para que te llenaran los papeles. Y él me dijo que sí, que le quedaban unos cuantos. Este libro está disponible, lo vamos a hacer luego del culto.
Luego que termine el culto, pues entonces un voluntario o voluntaria le ayuda para que, ¿verdad? No esté por ahí como que ahí hay cierta limitación de espacio, pero podemos por donde está Mili, pues si a alguien le interesa, pues nos ubicamos por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ay, hermano Rubén, sí, perdone. Déjame ver si le llega, hermano Rubén, a ver si esto llega allá. Ese es más largo, mira a ver, Pedro, porque queremos escucharnos. ¿Se te parece a alguien, Crenley? Del Pilar, el hermano de Luis, sí, Rubén del Pilar. Mi familia, de parte de mi abuelo, ustedes, y el evangelio sobre la delegación, la visitación, la asistencia personal, económica, mi familia fue un barrio de Isabel, que se llamaba el barrio Los Pininos, que era aquello en el pueblo. Allá en el pueblo de Santa Ana, cuando mi tío, que trabajaba en la sala junta con costurero, venía a Isabel a hablar con ese taller. Allí comenzó a conocer a los negros en la calle Comunidad. Y por entonces esa tía mía informó de campo. La iglesia de la calle Comunidad iban a esa regla, a prestar el evangelio, a hablar con mi tía. Yo aprendí esa historia. La iglesia se convierte en historia de familia. Esa otra historia es la historia de la vida cristiana de la familia, vinculada a la vida institucional de la iglesia, de experiencia del avivamiento, nos transforma en los carácteres a todos los miembros de la familia cristiana. Damos gracias a Dios por el avivamiento, damos gracias a Dios por la depresión que hizo posible que el evangelio a el barrio de la familia. Gracias, hermano Rubén, Dios me lo bendiga mucho. Es bueno que sepas, Crenley, que aquí persevera y es miembro la nieta de los Loro Castro. Lo que pasa es que no la veo. A Cristina. No, mírala allí. Estamos limpiando los espejuelos, Cristina. Ponte en pie. Ella, Cristina Castañeda Castro, la hija de Miriam, sí, de Miriam Castro, y también del reverendo Gilberto Castañeda, que hace común, ¿verdad, Cristina? Tu papá partió con el Señor. Así es que el Señor nos ha regalado también, fíjate, ese enlace, ese vínculo. Cada vez que miramos a Cristina, de alguna manera hacemos vinculación con los loros. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Alguna otra pregunta, Maritere? ¿Ibas a levantar la mano? Bien, pues vamos a declarar unos 5 minutos de receso para que podamos irnos acomodando los músicos. Crenley se tome un juguito por allí en la oficina. Si usted tiene que ir a algún lugar que no puede enviar a nadie, vaya. Y en unos 5 a 7 minutos estamos acá para comenzar nuestro culto de adoración. Gracias a todos y a todas por llegar a las 9 después de más de un mes sin estar aquí a las 9 de la mañana. Y siga meditando en estas enseñanzas de esta mañana. Un fuerte aplauso a nuestro hermano Crenley Cruz.